Teleamazonas presenta Hora 25. Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Hoy tenemos un programa especial. Esta noche los jóvenes tienen la palabra. Los problemas que tiene nuestro país son numerosos. Los mayores no hemos escuchado a los jóvenes que miran con otros ojos esas dificultades. La revolución digital coloca a los chicos en un escenario diferente. La educación, el empleo, la corrupción, la gobernabilidad, el narcotráfico, la violencia, el ambientalismo, la inseguridad son entre otros los grandes problemas que tiene el Ecuador y que a los jóvenes los agobia. Hay también, como en todo, muchachos que están lejanos a estas complicaciones, son otros los asuntos que les llama la atención y que les atrae. Oír a la juventud es fundamental para provocar la gran lectura del Ecuador que todos aspiramos. Damos entonces la palabra a los jóvenes esta noche aquí en Hora 25 y quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros panelistas. Nos acompaña Catherine Parreño. Ella es parte de este medio cuyo nombre es La Gaceta del Zángano. Es integrante además del movimiento estudiantil Transformación Universitaria. Gracias a Mateo Pazmiño. Mateo Pazmiño es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito. En Guayaquil nos acompaña Daniela Sánchez. Ella es presidenta de la Federación de Estudiantes de la ESPOL. Gracias a Génesis Anangonó Chalaco. Ella es periodista y militante antirracista. Ella pertenece al colectivo Afrocomunicaciones. Y gracias a Dasna Cueva. Ella viene de la Universidad Nacional de Loja. Vamos a empezar, pero antes quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra compañera Daniela Valencia, que nos tiene el siguiente aporte informativo. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Es un gusto estar con ustedes en su programa Hora 25. La población joven del país tiene sobre sus hombros el reto de conducir al Ecuador al desarrollo económico, político y social. Es por ello que lograr su inclusión en el ámbito educativo y laboral siempre ha sido un reto para los gobiernos. Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el país la población joven es de aproximadamente 3,5 millones de personas, es decir, un 19,7% de la población total del país. En el ámbito educativo, esta población lucha por encontrar un espacio para poder continuar su preparación, pero la demanda supera casi 3 veces la oferta académica, pues de los 200.000 estudiantes secundarios que se gradúan cada año, solo 90.000 obtienen un cupo en las instituciones de educación superior. En el ámbito laboral, las cifras tampoco son alentadoras, pues de acuerdo a la última encuesta de empleo, desempleo y subempleo, de las 476.000 personas desempleadas en el país, 143.000 tienen entre 15 y 24 años de edad. Esto hace que los jóvenes sean el grupo más golpeado por el desempleo. Además, el 11,1% de la población económicamente activa de entre 15 y 24 años busca una oportunidad laboral. ¿Qué hacer para lograr la inclusión de esta población y dotar de herramientas e instrumentos necesarios para que los jóvenes compitan en un mundo globalizado con mayores exigencias? Sobre esta y otras temáticas debatirán nuestros panelistas. Gracias, Daniela. Vamos a empezar. Voy a dar la palabra a Dasna. Justamente la preocupación del momento, lo que ocurre alrededor de la educación superior en el país. Hay algunas propuestas, iniciativas que se están debatiendo, pero quizás lo que habría que preguntar a los chicos y a los jóvenes que nos acompañan esta noche es ¿cómo entender la educación superior? ¿Cómo resolver los afanes que tienen los muchachos, los chicos? ¿Qué carrera quieren escoger? ¿Cómo ingresar a la universidad? Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, estimado Andrés, buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo en nombre de la tierra más linda del planeta, Loja, y pues especialmente de la Universidad Nacional de Loja. La educación superior creo que es ese paso a ese futuro tan anhelado de una mejor sociedad, pero también responde a algunos desafíos y algunas oportunidades. En esta situación, en esta semana hemos podido tener en cuenta que existe esta propuesta de reforma a la ley
de educación superior. Hay que tomar en cuenta que esto se viene a considerar como un desafío para el gobierno y una oportunidad para las universidades para mostrar que están preparadas para asumir este nuevo reto de una autonomía de la que tanto se ha hablado, pero una autonomía responsable, enfocada, obviamente, pues, a que se abran más oportunidades para los jóvenes. Desde la perspectiva de los jóvenes, ¿a ustedes cómo miran, cómo establecen la posibilidad de estudiar lo que quieren, lo que les guste? Claro, el sueño de todo joven es estudiar lo que desea. Esa es la aspiración. Porque es su vocación, nadie te puede imponer una vocación. Y este es el trabajo arduo en el que debe trabajar el Estado y las universidades, dar la apertura de nuevas carreras, de nuevas carreras también tecnológicas que le permitan al estudiante prepararse en un menor tiempo y puedan salir a la vida laboral mucho más rápido y puedan enfrentar las nuevas necesidades con carreras a la vanguardia. Ahora, eso es lo ideal, Mateo, sin duda. Estudiar lo que a uno le gusta, para lo que uno está preparado, capacitado, en fin, pero el Estado tiene que resolver también mucho de esto, porque si no todos queremos ser esto y dejamos de ser este otro. Por favor, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. Un saludo a mis compañeras de panel y a tu distinguida audiencia. Bueno, personalmente creo que un problema respecto a la educación superior en el Ecuador es que está todavía muy politizada. Evidentemente, como es un tema que se trata con políticas públicas, estará politizado. Pero me parece que esos aires de la campaña electoral, esa batería de ofertas que se presentó a los jóvenes con el afán de resolver los problemas, todavía no llega a concretarse. Ahora tenemos un gobierno, Guillermo Lasso, con su secretario Alejandro Rivadeneira, me parece que están haciendo esfuerzos efectivamente, pero todavía no está clara la línea de la política pública. Se decía en campaña, por ejemplo, Guillermo Lasso, que iban a eliminar la CENESID. Llegaron al gobierno y se dieron cuenta que incluso se alzaron muchas voces de académicos, rectores, diciendo que hay que dar más libertad a las universidades, pero no hay que regularizar totalmente el tema. Se decía también que se iba a eliminar la prueba. Luego se llegó al gobierno y se cambió la prueba. Y todavía me parece que existe también, justamente en estos días, esta incertidumbre respecto a si el presupuesto para la ampliación de cupos va a ser una realidad en el mediano plazo, si es que hay la voluntad política de otros actores en la sociedad civil por resolver el tema. Entonces me parece que es precipitado juzgar lo que el gobierno está haciendo, pero todavía hay incertidumbre y eso le preocupa a todos los jóvenes, a todas las jóvenes que tienen aspiraciones. Ahora, ¿dejar en absoluta libertad a las universidades tampoco? No, por supuesto que no se puede desregularizar la calidad académica, los parámetros a los que tienen que ceñirse para que no regresen, por ejemplo, las universidades de garaje. Claro. La calidad me parece que es fundamental, lograr tener buenos profesionales. Vamos a dar paso a Guayaquil. Daniela Sánchez, ¿cuál es la apreciación que usted tiene sobre el tema planteado? Buenas noches, le escuchamos. Muy buenas noches, Andrés, compañeros y público televidente. Yo en realidad estoy muy de acuerdo con todos mis compañeros. Se debe cuidar la calidad de la educación, pero es importante saber que la educación es un derecho humano y es importante estudiar lo que queremos, porque una persona que hace lo que quiere es una persona que va encaminada al éxito. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, el examen de ingreso a la universidad, desde su perspectiva, tendría que tener las exigencias necesarias para definir cuáles son las capacidades, los talentos, las habilidades que tiene cada uno, porque claro, uno podría decir, yo quiero ser médico, pero no tengo esas habilidades. Por favor, Daniela. Sí, por supuesto. Yo pienso que los exámenes de ingreso deben tener ciertos requerimientos para asegurar que los estudiantes que ingresamos a la universidad somos estudiantes capaces de ser buenos profesionales en un futuro. Ok, muchísimas gracias, Génesis. Por favor, buenas noches, su apreciación sobre el tema que estamos tratando. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todas y todos los compañeros aquí en el panel. Pues bueno, yo estoy de acuerdo en cierta parte con lo que han expresado los compañeros y compañeras, ¿no? Porque también sí, si bien es cierto, hay que garantizar el acceso a estudiar la carrera universitaria que las y los jóvenes desean, pero también hay que tomar en consideración que muchísimas veces esto también tiene hay un problema, hay un conflicto que tiene que ver con los recursos económicos, ¿no? Estamos en medio de una pandemia
Y eso también ha profundizado la crisis tanto en el Ecuador como en las familias especialmente, ¿no? Entonces, eso también responde a ese factor, digamos. Entonces, si hay un factor socioeconómico que limita el acceso de los y las jóvenes a la universidad, a la educación superior, eso también complica la posibilidad de estudiar la carrera de sus sueños, por ejemplo. Entonces, no es como que tanto el examen lo que limita eso, sino también la falta de acceso, la falta de garantía a ese acceso a la universidad. Pero claro, el Estado tiene que definir también lo que necesita, porque como dije hace unos instantes, toditos podemos en un momento dado querer estudiar determinada carrera, Claro. pero hemos descuidado estas otras. Entonces, por ejemplo, si el Ecuador decide tener una presencia rural de trabajo en el campo importante, tal vez ingeniería agronómica, esas cosas podrían ser. Entonces, sí, el Estado tiene que definir. Por supuesto, y eso es justamente, ¿no?, lo que se pide desde los sectores populares, que se fortalezca el acceso a la educación, por ejemplo, no sé, educación intercultural, que se permita el acceso de personas de los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, que son las que están en más condiciones de pobreza, digamos. Y claro, no lo digo yo, lo dice también el INEC, se ha demostrado con cifras, y que estas son las personas que no han podido acceder a los estudios universitarios, ¿no?, especialmente en la zona de frontera, por ejemplo, en Esmeraldas. La mayor parte de la población esmeraldeña es afrodescendiente. Y no todos han podido acceder ni siquiera a estudios secundarios, peor aún, soñar o acceder, ingresar, pisar una universidad, ni pública y aún menos privada, ¿no? Claro, y luego viene un siguiente problema, Catherine, y es que sí, efectivamente se les puede dar acceso a esa carrera, a esa posibilidad profesional, pero luego no tienen trabajo. Entonces también hay que resolver aquello. Por favor, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Efectivamente, nosotros como jóvenes tenemos el sueño de seguir la universidad y continuar con un trabajo, con una profesión. Pero cuando se llega al campo laboral, ¿qué se nos pide? Experiencia. Y muchas veces las prácticas preprofesionales no son consideradas como un trabajo. Entonces, después ya pasa el tiempo y cumplimos cierta edad. ¿Y qué nos dice? No, ya no cumple con los parámetros para trabajar. Entonces, los jóvenes sí nos vemos limitados por esa situación. Ahora, ¿qué piensas tú de la calidad de la educación? Eso me parece que es un elemento fundamental, porque lo que queremos finalmente es tener buenos profesionales para el desarrollo del país, para la mejora de las condiciones del Ecuador. Claro, y la calidad de la educación tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos presentando estos días, que es un recorte presupuestario a las universidades. Este recorte afecta en gran medida a la investigación científica, a procesos de vinculación, a procesos de prácticas preprofesionales, a capacitación de docentes. Y esto deriva en la explotación a los docentes porque se aumenta la carga horaria y así se perjudica la calidad de la educación. Pero quiero citar un ejemplo que es la Universidad Central. En la Universidad Central en este año se está destinando $168.000, pero hay que tomar en cuenta que el anterior año se retiró $12 millones. Entonces nosotros nos encontramos con un déficit de $11.814.000 que no nos alcanza y ya se está hablando del regreso progresivo a clases. ¿Y cómo se va a cubrir ese monto si no se cuenta con un presupuesto? No hay calidad de la educación. Entonces hay que preguntarle al gobierno si acaso queremos regresar al neoliberalismo de los años 90. ¿Ok? ¿El problema es exclusivamente de presupuesto? Efectivamente. Ese es uno de los problemas, Ese supongo. es uno de tantos problemas Claro. que sufre la educación superior. En el caso de la Universidad Nacional de Loja, hemos sido fuertemente golpeados por 2 recortes presupuestarios. En el momento estamos con alrededor de 13.000 estudiantes y con un presupuesto de $34 millones. Esto quiere decir que obviamente, como dijo la compañera, se va a reducir la calidad de educación que tiene la universidad. Los docentes van a tener que ser retirados de la institución o en otras situaciones sobrecargarlos de clases y demás situaciones. Entonces, afecta totalmente, afecta las 3 funciones sustantivas de una universidad y no podemos dejar de lado que esto también limita a que se creen nuevas carreras, que eso es lo que, al menos como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, hemos estado buscando, que se aperturen nuevas carreras porque la Universidad Nacional de Loja sufrió un periodo que ya todos conocemos, un poco drástico. Sin embargo, en este proceso de 3 años de administración del doctor Nicolai Aguirre hemos podido salir y se ha dado la apertura para que los estudiantes puedan dar su opinión. Entre esas está pues que se creen estas nuevas carreras con un lapso menor de tiempo para que podamos ir al campo laboral mejor preparados, pero una preparación de territorio. Nuestra universidad también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nuestra universidad es una universidad fronteriza y que alberga prácticamente a toda la región sur del país.
y que no tengamos el presupuesto para una educación de calidad frustra muchísimo porque aglomeramos a muchos jóvenes y esto también nos limita en la cantidad de cupos que se puede ofrecer para los jóvenes. No llegamos ni a cubrir más de la mitad. Nos quedamos muy a la deriva y los estudiantes de nuestra región, de la región sur, muchas de las veces tienen que emigrar teniendo en cuenta que socioeconómicamente no tienen las mejores condiciones y para estudiar, para hacer educación de calidad, necesitamos fondos para poder fondear la educación, la alimentación, todo lo que deriva a salir de nuestras provincias a otros lugares. Ok, quiero ir con Daniela en Guayaquil, su apreciación de lo que acabamos de escuchar e incorporar un elemento que es de actualidad, aquello que tiene que ver con los métodos actuales, digitales de enseñanza. ¿Usted cree que lo presencial ya debe regresar? ¿Usted cree que este sistema de enseñanza a través de las herramientas digitales está contribuyendo a formar buenos profesionales? Por favor, Daniela. Sí, por supuesto. Yo creo en una educación híbrida. Es decir, ahora en la virtualidad se han obtenido muchas cosas buenas, cosas de las cuales como estudiantes nos podemos adaptar. Por ejemplo, es cierto que muchos politécnicos han salido de sus casas y ahora están estudiando y trabajando, lo cual me parece excelente porque de esta manera ganan experiencia que les servirá en un futuro, están más envueltos en la sociedad y en los problemas actuales. Entonces pienso que la educación híbrida es la educación del futuro. Ok, muchas gracias, Daniela. Mateo, el tema laboral quisiera tratar o vincular de alguna forma con lo que acaba de decir Daniela, en el sentido de que se puede estudiar y trabajar, que sería la condición ideal, por favor. Sí, efectivamente. Creo que lo ideal para todo estudiante es ganar experiencia y luego al salir al mercado laboral no encontrarse en una desventaja. Creo que tenemos todavía que esperar los pasos que va a tomar el gobierno en cuanto a reforma, a la propuesta que va a ser reforma del sistema laboral. Lamentablemente, ese es otro tema muy politizado. Creo que adelantarse es simplemente bloquear las alternativas, es jugar a algo de suma cero. Desde el gobierno se dice que el trabajo por hora sería una alternativa, por ejemplo. Ciertas organizaciones sociales están en contra de esto, dicen que es precarización laboral. Y más allá de lo que pensemos en términos ideológicos, lo cierto es que tenemos que encontrar una solución técnica al problema, porque caso contrario las cosas se van a quedar como están y en medio de una pandemia, en medio de estas complicaciones económicas que muchas familias están atravesando, bueno, pues las cosas seguirán como están y tendremos que esperar a ver si el ciclo económico por otro boom de commodities o algún factor externo nos hace mejorar y tener más oportunidades. Ok, Génesis, el tema laboral, por favor. Creo que sí, justamente lo que comentaba el compañero, ¿no? Tiene que ver con esto también de lo que se plantea, porque sí, hay muchísimos jóvenes que al terminar sus estudios universitarios están en desempleo, ¿no? De hecho, la población que hay más o menos más de 100.000 jóvenes, de hecho, de 15 a 24 años, que es ya cuando se ha culminado la etapa universitaria, que están en desempleo, ¿no? De acuerdo a la encuesta del IDIC de julio de 2021. Entonces, claro, como decía el compañero, se plantean alternativas en las que se pueda hablar de trabajo por horas, pero esto también constituye una regresión de derechos, ¿no? Nuestra Constitución es garante de derechos, en teoría, y se supone que no pueden haber cambios que regresen, ¿no? Que hay un retroceso en esos derechos. Y lógicamente, los jóvenes vamos a ser los perjudicados porque por este argumento de que no tenemos experiencia laboral, es como que se va a utilizar esa mano de obra por menor precio y, claro, bajo estas condiciones de flexibilización laboral, ¿no? Entonces sí es un reto muy fuerte, muy grande para el gobierno de Guillermo Lasso y que es algo ante lo cual los jóvenes vamos a estar también como que muy pendientes y vigilantes porque no se puede permitir también esta regresión. Ahora, pero lo ideal sería tener trabajo. Esa sería la primera aspiración. En las condiciones. Necesitamos trabajos dignos. También no podemos romantizar este hecho de trabajar y estudiar porque se lo ha hecho muchísimo. Y tiene que ver también con esta cuestión de decir, sí, si te esfuerzas lo logras. Y no necesariamente cruza por eso, ¿no? Porque hay muchísimas personas que trabajan y estudian, pero ¿bajo qué condiciones, no? También su salud mental está afectada, su salud física, y no es lo más adecuado. Entonces tenemos que pensar también en estas nuevas alternativas en las que se va a garantizar este trabajo para los jóvenes. Perfecto. Caterina, tú hablabas hace un momento de las pasantías, por ejemplo. ¿Qué ocurre alrededor de eso? Las pasantías muchas veces son como una materia más de la universidad.
Simplemente tu trabajo es ayudar, a veces incluso ni siquiera se acercan a lo que tú estudias, sino que muchas veces haces cosas que no tienen nada que ver, no te pagan y no te aportan como un paso más al campo laboral, no te preparan en ese sentido. Entonces, sí sería un llamado a las autoridades, tanto de las universidades como al gobierno mismo, de replantear la educación, de ver hacia dónde se enfocan esos profesionales, porque de nosotros va a salir los futuros líderes que van a manejar la economía, la política del Ecuador. Ahora, lo que ocurre es que ustedes de alguna manera son privilegiados. Ustedes han estado en las universidades o están en las universidades. ¿Qué ocurre con ese contingente de ecuatorianos que no tienen trabajo, que están deambulando, que no tienen porvenir, no tienen horizonte? No sé si, Mateo, quisieras comentar esto. Justamente, Andrés, estoy de acuerdo. Tenemos el privilegio de acceder a una educación superior. No todos lo tienen, no todas la tienen. Y es una aspiración digna es un paso necesario para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida. Y me parece que el gobierno actual tiene justamente el reto de escuchar estas aspiraciones legítimas y también recuperar políticas públicas, gobiernos anteriores, de forma pragmática. Por ejemplo, el tema de las becas de educación superior en el exterior. Me parece que es un programa que, por más que tuvo escándalos de que algunos becados quedaban sin financiamiento afuera o de que los méritos y oposición a veces tenían ciertos intereses, pero es un programa, yo conozco a personas, es un programa que cambió la vida de muchas personas, les permitió acceder a las mejores universidades en el extranjero y hoy en día muchos de los profesores, de las profesoras que son investigadores, tienen realmente mucho talento y prestigio en el Ecuador y en el exterior, salieron de ese programa. Hoy falta financiamiento, es cierto, pero el gobierno podría buscar alternativas como solicitar a los multilaterales, destinar una cantidad determinada para cooperar con este programa o se podría también cofinanciar con empresas las becas en el exterior y que luego los jóvenes vuelvan preparados a devolver ese talento que han adquirido. Me parece que hay que ser pragmáticos en el asunto para escuchar esta aspiración legítima de superarse, de tener una educación de calidad. Ok, quisiera insistir un poco en aquellos chicos, jóvenes, que no tienen trabajo, los que no tienen ni estudio ni trabajo, los NINI, por favor. Claro, sí, es un problema que se ha venido suscitando ya a lo largo de mucho tiempo en el Ecuador y es preocupante porque hay muchos jóvenes rezagados que no han podido acceder a la educación y no trabajan. Entonces aquí sí sería un trabajo, un desafío para el gobierno de al menos llevar un estudio de qué están haciendo estos jóvenes, porque son presa fácil para muchas otras situaciones, para la delincuencia, para un sinnúmero de problemas que van a irse agravando con el tiempo si es que no se Pero ahí viene ataca. un poco lo que decía Génesis, ¿no? Que sí, hay que pensar en ellos para incorporarlos al trabajo, pero tampoco en condiciones precarias o en condiciones de explotación. Efectivamente. Y ahí sí se vuelve difícil, ¿no? Claro, es la educación superior y todo el trabajo que se tiene que hacer alrededor de esta tiene tantos ámbitos, tiene tantas aristas que observar. Tiene las aristas del presupuesto, las aristas también de las universidades preparadas, tiene también el ámbito de las carreras que se están ofertando. Hay que tener en cuenta que hay muchas carreras que hoy en día tienen una gran demanda, pero son carreras que ya han venido un montón de tiempo atrás, que ahora tienen que irse renovando. Tienen que ir pasando ya a la nueva modalidad. Por ejemplo, concuerdo mucho con la compañera Daniela, que nos hablaba de la modalidad híbrida. Serían muchas formas de aperturar nuevos cupos para los jóvenes. Claro, requiere presupuesto, requiere mayor atención, pero serían muchas formas, muchas vías para las que los estudiantes puedan acceder a esa educación que tanto sueñan. Ok, gracias. Génesis, si quieres agregar algo, vamos a ir a un corte comercial, por favor. No, básicamente, ¿no? Que es necesario como que pensar en estos sectores de la población y justamente ahí es donde ingresa también un poco el reclamo del tema de las becas, por ejemplo. Hay muchísimas personas de sectores populares, de pueblos y nacionalidades, indígenas, afrodescendientes y montubios que han accedido a la educación superior en universidades privadas de altísimo nivel gracias a estas becas, ¿no? Y que ahora también se haya hecho esta reducción, o sea, sí nos deja bastante que pensar, ¿no? Entonces, ¿cómo se va también a garantizar ese acceso? Y vamos a democratizar finalmente la educación, ¿no? Porque también es una cuestión de generar algo de equidad para que las personas también puedan sumarse a la población económicamente activa. Ok, vamos a ir a un corte comercial, tengo que atender a la publicidad y enseguida retornamos para la segunda parte de Hora 25, que esta vez hemos abierto un espacio para que los jóvenes se expresen sobre los temas
del momento. Ya retornamos. Gracias por continuar en Hora 25. Aunque es común decir que los jóvenes son el futuro de la sociedad, su papel se encaja más en el presente. La actuación que pueda llegar a tener en su vida adulta dependerá de sus vivencias, decisiones e inquietudes del hoy. Sin duda, vivir la pandemia, las restricciones, las consecuencias en el empleo, en la educación y las interacciones sociales serán un factor de transición para estos agentes de cambio en la sociedad. Los jóvenes de entre los 18 y 25 años realmente reconocen la importancia de su papel en el progreso, se sienten identificados con la política o trabajan para hacer una nueva opción en ella. ¿Qué es lo que opinan los jóvenes del Ecuador? Lo veremos en el siguiente reportaje. Son los rostros de quienes liderarán al país en el futuro. Jóvenes de entre los 18 y 25 años, llenos de esperanzas, sueños y ambiciones. Una generación que busca incluir nuevas temáticas en la sociedad. Aunque su voz de protesta se alza para hacer frente a la discriminación, la inequidad y las causas ambientales, son pesimistas frente a la política. Solamente lo hacen por su propio interés. Espero que en un futuro las cosas cambien, pero por ahora yo sinceramente considero que la política en el Ecuador no es para nada buena. Su forma de ver a los políticos responde a los actos de corrupción que señalan como comunes. Dicen que han crecido viendo cómo quienes llegan a ejercer estos cargos lo hacen en su mayoría para buscar el beneficio personal, no el del pueblo. Sobre todo porque últimamente se ve en la tele y en redes sociales todo lo que hacen por ellos mismos, todo lo que roban. Aunque el activismo de los jóvenes se ha reforzado a través de Internet, se desconoce si esto realmente se traslada a la vida política real. Un ejemplo claro es el legislativo, donde a pesar de que se exigió una cuota del 25% de jóvenes en cada nómina durante las elecciones, de los 137 asambleístas, solo 2 legisladores principales entran a este rango etario con 25 años. Entre los alternos hay una representante de 19. Entre sus principales preocupaciones están el narcotráfico, la delincuencia, el desempleo y la crisis económica, pues apenas un 9% de las personas con empleo adecuado son jóvenes. Como la economía aún no está reactivada al 100%, hay muchos alumnos que se están graduando en este momento y no tienen dónde ir a trabajar. Entonces, muchos de nosotros estamos optando por irnos del país a intentar trabajar afuera. Nos va a tocar buscar porque todos estamos en la misma situación económica actual, que están recortando plazas y lastimosamente nos va a tocar pelear. La educación también forma parte de los temas que los inquietan. Con la reducción de 12 billones del Consejo de Educación Superior CES a 8 universidades particulares cofinanciadas, nombran que derivará en una reducción del número de becas otorgadas a estudiantes de escasos recursos. Desde el punto de vista de un joven migrante, hace falta una mayor inversión en la educación. Creo que si hubiese más oportunidades de estudio para los estudiantes, por ejemplo para mí que tengo 23 años, sería mucho más factible que, no sé, creo que motivaría a muchos más jóvenes a estudiar. ¿Me entiendes? Yo llevo por lo menos 4 años trabajando y todavía no he tenido la oportunidad de estudiar, pero aún así las ganas siempre están. Estas son las temáticas que enmarcan la estrecha relación entre la juventud y la sociedad, puntos claves para la continuidad de renovación de la democracia, de la reactivación tanto económica y social, una generación que se preocupa, reflexiona y advierte cuáles, a su punto de vista, deberían ser los cambios hacia un país mejor. Bien, vamos entonces a la segunda parte del programa y la pregunta con la que iniciamos este segmento es ¿cómo ven ustedes al Ecuador? ¿Cuáles son los problemas del país? ¿Cómo enfrentar aquellos y de qué manera esto que se acaba de presentar en el reportaje es la sensación, es la percepción que ustedes tienen? Por favor. Nos encontramos en una situación de crisis sanitaria y eso ha intensificado la crisis económica. Las preocupaciones de los jóvenes se basan en muchos ámbitos, en la economía, en la salud, en la educación, y hay que tomar en cuenta que lamentablemente los jóvenes ahora, como decía el reportaje, no nos sentimos identificados con esa política de corrupción. Entonces muchas veces nosotros nos aislamos de estos temas.
No nos centramos. Se ponen fuera del debate. Se ponen afuera. Ya. Pero esto también tiene que ver con el papel del Estado, que por un punto ha dicho que sí quiere el diálogo con los jóvenes, pero para las leyes, él no se ha sentado con los universitarios a conversar cuáles son sus necesidades, qué se requiere. Entonces yo creo que ese apoyo a los jóvenes debe dejar de ser un discurso y debe transformarse en acciones. Que se trabaje conjuntamente con los jóvenes para plantear las políticas públicas. Perfecto, gracias, Caterine. Mateo. Yo estoy de acuerdo con lo que ha mencionado mi compañera. Me parece que la corrupción se ha enquistado como una institución informal en la política y ciertamente esto hace que muchas veces las generaciones más jóvenes tengan un repudio a la participación, a estar involucrada en el diseño de políticas públicas. Pero es importante que participen efectivamente a través de ONGs, think tanks, a través de la sociedad civil, porque esta ya es un criterio mío. Tengo también la sensación de que hay ciertas organizaciones que se toman la vocería de los problemas de los jóvenes y ponen la agenda. Son a veces los que se movilizan y hacen bulla, pero realmente toman en consideración lo que los jóvenes quieren, cómo ven la necesidad real, cuáles son sus aspiraciones, etcétera. ¿Cómo actúan, cómo responden a esto que tú estás diciendo, Mateo, los partidos políticos, por ejemplo? Bueno, mi percepción es que los partidos políticos, las élites de los partidos, de los movimientos políticos, a veces tratan a los jóvenes como que fueran tontos. Es una palabra dura, pero por ejemplo, en la campaña electoral, esto de salir bailando, esto de subir videos chistosos, etcétera, y no tocar los temas de fondo, las problemáticas importantes, obviamente no se puede generalizar, pero me parece preocupante también que muchas organizaciones políticas todavía no incorporan en el liderazgo de sus partidos jóvenes, mujeres, jóvenes, con un potencial importante, que tienen una preparación muy buena y que son los futuros líderes, ¿no? Ok, gracias, Mateo. Daniela, en Guayaquil, su apreciación de este tema que hemos puesto en la segunda parte del programa, por favor. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comentan nuestros compañeros. Nosotros tenemos que arreglar la casa desde adentro. Es decir, los jóvenes tenemos las ganas de estudiar, las ganas de trabajar y al final todo está muy ligado. Por ejemplo, no pueden haber estos recortes presupuestarios porque afectaría gravemente a la calidad de la educación y la educación es todo. Entonces, es por esa razón que estoy muy de acuerdo. Ok, gracias. Génesis, el comportamiento cultural que tenemos finalmente todos los seres humanos. Entonces, siempre la culpa es del otro, siempre le echamos la culpa al otro. ¿Qué responsabilidad asumen los jóvenes frente al rol actual que ustedes tienen? Yo creo que ahí es un tanto complicado, ¿no? Porque finalmente cuando los jóvenes intentan también tomar ser parte, digamos, de la política, de construir esta política, justamente lo decía Mateo, los partidos políticos los han utilizado. Y prueba de ello es lo que ya veíamos en el reportaje, ¿no? Que solo 3 asambleístas son jóvenes, responden a este criterio de lo que es la juventud. Y que finalmente sí, vemos a jóvenes, muchísimos partidos tomaron agentes sociales que son jóvenes y que son también hasta cierto punto reconocidos para muy probablemente captar la atención de los votos, ¿no? Pero finalmente ellos, ¿qué rol están cumpliendo? Son asambleístas alternos. No se les ha dado la posibilidad también de construir estas políticas que beneficien, en este caso, al sector. Pero ¿qué hacen los jóvenes desde esa otra vertiente, desde esa otra orilla? Justamente ahí surgen estas otras posibilidades, estas otras alternativas, y los jóvenes lo hacen desde la movilización social en muchos casos. El activismo que decían en el reportaje. Pero el activismo en las redes sociales, ¿en dónde está el activismo? No, de hecho hay activismo en las calles. Hay jóvenes que están allí, están plantados. Por ejemplo, ahora mismo recuerdo la iniciativa de Yas Unidos Guapondelig. Ellos y ellas fueron quienes lograron también esto de la consulta popular conjuntamente con las organizaciones indígenas y campesinas en Azuay, ¿no? Entonces sí hay un activismo por fuera también de redes sociales, que la gente está trabajando, que los jóvenes están trabajando y están también cuidando, ¿no? Básicamente esto que es para todos y para todas y que no siempre estamos también conscientes, no siempre lo estamos mirando. Chévere. Dasna, por favor. Efectivamente, considero que hay un gran grupo de jóvenes apáticos a la política y es un problema, o sea, es un problema de fondo estructural que va a después impactar en otros aspectos. Pero también creo
Y es digno de aplaudir y mencionar en este espacio que hay jóvenes que ya están despertándose de estar adormitados por mucho tiempo y están dando los primeros pasos. ¿Y en dónde se expresa? ¿En la política el activismo, o en el activismo ambiental? ¿En sí, qué? hay muchos aspectos. Hay el activismo ambiental, como tú lo mencionaste. Hay también otros tipos de activismos que se están moviendo últimamente y que se los ha podido percibir. El feminismo es uno de ellos también, digno de admirar, digno de ver cómo los jóvenes se mueven por luchas, por cosas que les hacen sentir. También aquí hay que dejar muy claro que los jóvenes que se van empoderando después van a ser los que en un futuro hagan ese cambio que necesitamos como sociedad. Y es importante que en este momento los jóvenes se empoderen de esos espacios. Como se dijo, la asamblea les toman como una cuota, para cumplir con lo que se establece dentro de la ley, más no pasa de ello. Sin embargo, hay otros espacios. Por ejemplo, en Loja también se trabaja mucho de la silla vacía y todos esos espacios se han ido tomando por los jóvenes, por los grupos, y es importante que se sigan haciendo. Pero parte de ese proceso que se va a hacer, que se viene a futuro, es también la información, la educación, la preparación de los jóvenes. Un joven bien preparado, con conocimientos, jamás se va a dejar vulnerar un derecho, jamás va a dejar que no se le escuche su voz. Entonces, aquí está el otro lado. La educación siempre tiene ese rol fundamental dentro de la sociedad. Y el consumismo, el materialismo, estas cosas que eventualmente podrían parecer y que en algunos casos son frívolas y tal, ¿qué está pasando con los compañeros, con los amigos de ustedes en las calles, en fin? Bueno, yo creo que más allá del consumismo, debemos centrarnos en el papel de los medios de comunicación, porque ellos influyen en los jóvenes también. Nosotros, yo como futura comunicadora, me fijo en el ejemplo que me están dando los periodistas y cómo tratan los temas de corrupción. Entonces, yo me percato de que no hay una profundidad en los temas de corrupción. Ahora los temas de corrupción son un show de cada día. Entonces, simplemente se presentan, pero ¿qué hay de los casos que no se han dado, no han salido a la luz? ¿Qué hay de esos casos? Se van diluyendo, se van perdiendo, dices tú. Y la corrupción termina siendo un show. Y para los jóvenes esto es alejarles más de la política. Mateo. Sí, lamentablemente los medios de comunicación en algunas ocasiones destapan los temas de corrupción, pero después cuando llega el tema a las autoridades judiciales, legislativas, etcétera, los temas se traban o se tapan y eso decepciona mucho, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que la institucionalidad en el país en su conjunto está en condiciones muy débiles, muy frágiles. Entonces ahí es donde se presentan estos problemas, ¿no? Justamente. Si no funciona la justicia, si no funciona la Contraloría, si no funciona el municipio, si no funcionan esto y esto, te quedas trunco porque las instituciones que deben responder no responden. Justamente, y creo que ese es un llamado que hay que hacerle a la clase política, ¿no? Porque es que continuamos con estos problemas institucionales estructurados. Bueno, los estallidos sociales, los problemas políticos pueden aflorar y bajo las condiciones ya complicadas que vivimos económicamente, sumarle más problemas creo que solo va a complicar. Ok, Daniela en Guayaquil, no sé si quieras agregar algo más de lo que acabamos de escuchar en esta ronda de intervenciones, por favor. Sí, solo quisiera agregar que pienso que la solución del problema es la información. Estoy de acuerdo con mis compañeros de que la información tiene que ser la correcta para saber en dónde estamos y cómo estamos y comenzar a arreglar la casa a partir de ahí. Eso me parece muy bien. Quizás plantear ideas de cómo enfrentar, cómo resolver los problemas, no solo desde la queja, sino también desde la propuesta de soluciones. Génesis. Claro, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Lo comentaba también ya Dasna, los colectivos juveniles han sido básicamente los que han logrado movilizarse. Y, por ejemplo, lo que tú también mencionabas, ¿no? El tema, por ejemplo, de los colectivos feministas. Las mujeres feministas han logrado también que se posicionen leyes. Ahora tenemos también esta ley que debe debatirse en la Asamblea, que es de la aprobación de la interrupción del embarazo producto de una violación, ¿no? Entonces son cuestiones en las que sí están activos los jóvenes, las jóvenes en este caso, y que también están trascendiendo y claro, prueba de ello fue que durante la campaña política muchísimo también los candidatos utilizaron, digamos, estas estrategias, estas herramientas para llegar a la población más joven, porque finalmente saben que ya no somos solo
observadores pasivos, ¿no? Que también tomamos acción dentro de esto de las políticas públicas para exigir también derechos, porque básicamente no es una cuestión también solo de queja, sino que el Estado debe garantizar esos derechos. Entonces, no es quejarnos, sino exigir al Estado que cumpla su rol, ¿no? Como garante de derechos que debería ser. Perfecto, vamos a ir a un corte comercial, tengo que ir a la publicidad y retornamos para la tercera parte de Hora 25. Bien, vamos a la parte final del programa. Le voy a dar la palabra a Mateo para que comente esta serie de dificultades que tiene el país, que están relacionados, por ejemplo, a la violencia, la inseguridad, el tema ambiental, el narcotráfico y tal. Entonces, quizás buscar que las iniciativas surjan también desde el pensamiento, desde las propuestas de los jóvenes, por favor. Por supuesto. Creo que es importante mencionar que la juventud no es un grupo homogéneo, Sí, claro. ¿no? Y que tenemos distintas perspectivas ideológicas, etcétera, pero me parece que es valioso involucrarse con iniciativas ciudadanas, como ya dije, a través de la sociedad civil, etcétera, y plantear desde lo que creemos soluciones. Hay jóvenes que se identifican más con las luchas sociales, con el activismo de estar en las calles. Hay otros a los que les gusta más la parte académica, no sé, hasta tecnocrática. Plantear soluciones desde donde estamos. Y lo importante, me parece, es evitar polarizarnos, evitar que las causas que tenemos en común se polaricen por las diferencias ideológicas y tratar de cooperar desde las diferentes visiones que tenemos, pero plantear soluciones. Ok, la confrontación me parece interesante también, atendiendo un poco el concepto de Mateo. ¿Cómo resolver la confrontación? Que en algunos casos sí tiene que ocurrir, es evidente que tiene que ocurrir, pero ¿cómo hacerlo? Nadie es igual a la otra Seguro. persona y esto nos lleva a que seamos jóvenes críticos, analíticos, pero sobre todo propositivos. Entonces hay que enfocarnos en estos tres ejes fundamentales como juventud. No podemos, como bien dijiste, no podemos llegar y quejarnos y quejarnos y quejarnos porque al final no se va a transformar un Ecuador con la crítica nada más, sino que necesitamos propuestas. Y yo me mantengo firmemente en que los jóvenes ecuatorianos, la mejor arma que tenemos es la educación. Es educarnos, informarnos O sea, la correctamente. responsabilidad actual de ustedes es educarse. Sí, la responsabilidad, pero es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad compartida con el gobierno, con las universidades. Todos ellos son entes que te ayudan a formarte como joven, un joven que tiene que ir a aportar a la sociedad, a todos estos aspectos que después vamos a tener que afrontar cuando ya vayamos a la vida profesional y todo esto. Entonces somos los jóvenes los que tenemos que empezar nuestro cambio desde nosotros, pero tienen que actuar las otras aristas de forma correcta, tienen que respaldar esa educación de calidad que necesitamos, tienen que respaldar esa información que tenemos que tener como jóvenes y está también pues mucho de nuestro trabajo. Y aquí una vez más comparto con los compañeros, la mejor forma de hacerlo es involucrarnos con los espacios que se les ha dado a los jóvenes. Uno de estos es este programa que se le está abriendo las puertas a los jóvenes para que se expresen. Entonces es muy importante irse empoderando de estos espacios, irlos tomando, irlos identificando como de juventud y así irlos transformando e ir atacando los problemas que tiene la sociedad. Génesis, por favor. Sí, justamente, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con esto, de que los jóvenes también tienen que plantear soluciones alternativas a la crisis, digamos, en este momento específico, pero lógicamente eso surge también, como tú decías, desde la confrontación. Confrontar también a los agentes políticos, en este caso, que son los que deberían garantizar esto, ¿no? Entonces, desde la sociedad civil, desde los jóvenes específicamente, también se presiona al cumplimiento de estas políticas, ¿no? Porque finalmente, también, como lo decía Mateo, no es una cuestión de polarizarnos, sino como que de sumar fuerzas y exigir que sobre todo se cumplan, se garantice estos Ahora derechos. sí, la confrontación es intrínseca con el ser humano, Totalmente. eso tiene que ocurrir y en algunos casos está bien que eso ocurra porque eso nos permite crecer y tal. Lo que pasa es que hay niveles de violencia, de enfrentamiento, de confrontación que no son las más adecuadas. Pero sí hay temas en los que nos podemos unir, en los que debemos estar unidos. Por ejemplo, enfrentar la pandemia. Eso no tiene ideología, eso lo que queremos es resolver. El tema de la educación yo también creo, el tema del empleo también creo.
Hay que buscar Totalmente. ahí acuerdos, ¿verdad? Sí, hay que llegar a acuerdos. Hay que llegar a acuerdos. Efectivamente, pero que se garantice también el derecho de los sectores, de las poblaciones más vulnerables, porque como tú lo decías también, nosotros estamos aquí sentados porque tenemos ese privilegio de estar aquí. Seguro. Hay muchísimos jóvenes que están ahorita mismo trabajando, que no han podido acceder a educación en ninguno de los niveles porque sencillamente no hay una posibilidad económica que permita cubrir los costos, por ejemplo, de acceso a Internet. Entonces, eso es lo que tenemos que velar, vigilar y también, básicamente, sí, confrontar al Estado para que se cumpla. Presionar. Exacto. Ok. Daniela, en Guayaquil, su opinión de lo que estamos conversando, por favor. Sí, por supuesto, las noticias hoy en día son muy desalentadoras, entonces nuestra voz tiene que ser escuchada. Nuestra voz tiene que ser escuchada para poder llegar a soluciones. Ahora es imprescindible llegar a soluciones, porque es verdad lo de los conflictos, pero tenemos que saber lidiar con ellos, no de forma violenta. Claro, nuestra voz tiene que ser escuchada, es absolutamente cierto, y por eso es la propuesta de este programa. Pero esa voz tiene que ser propositiva, tiene que decir cosas, tiene que plantear ideas de modo tal que las autoridades, los gobernantes, en fin, las puedan acoger, ¿no te parece, Daniela? Sí, exactamente. Hay muchos ejes en lo que, como usted mencionó, todos estamos de acuerdo. Entonces, en estos ejes es donde se deben plantear las acciones para comenzar a ver los resultados. Ok, Caterine, su apreciación de lo que estamos tratando en esta ronda. Yo aquí quiero dejar claro algo. Los jóvenes no nos quejamos. Los jóvenes criticamos a la política. ¿Y por qué criticamos? Porque a nosotros nos importan varios temas, y no solo la salud, la educación y eso. No, eso no. También nos importa la crisis carcelaria, nos importa el tema de la migración. Y nosotros no solo criticamos, nosotros planteamos soluciones. Pero, por ejemplo, ¿qué idea tienes tú cómo se resuelve la crisis carcelaria? Financiamiento para esta crisis No, sí pues hay. si todo y se resuelve con y de plata, dos no hay problema, maneras. todo se resuelve con plata. Hay dos maneras. Por ejemplo, en un informe de la CEPAL se dice que 7.600 millones de dólares han sido evadidos por las empresas, por las grandes empresas. Entonces, ¿por qué el gobierno no les cobra? ¿Y por qué sí le quita la educación? Hay otra propuesta. Por ejemplo, se podría cobrar un impuesto del 10% a los grupos de las transnacionales telefónicas. De ahí también podríamos tener presupuesto. Entonces, no es solo queja, sino también es propuestas. Ok, Mateo. Sí, bueno, a modo de resumen, me parece que es importante ayudarle al gobierno, darle iniciativas trabajadas conjuntamente con la academia, que yo pienso nos respalda bastante, universidades públicas, privadas, los sectores que queremos desarrollar en los mercados laborales y también hacerle un llamado al sector privado, que nos escuchen. Queremos proponerles formas de dinamizar los procesos que tienen a través de las nuevas cosas que vamos aprendiendo. Y me parece, recalco, que es importante ayudarle al gobierno. Hay que ser críticos, pero si queremos cambios, me parece que vale la pena extenderle la mano y solucionar las cosas. Ok, Génesis. Ya como vamos terminando, entonces tal vez como conclusiones, en fin. No, yo solo pienso, ¿no?, en cómo nosotros le ayudamos al gobierno si finalmente también hay este cierre, digamos, de posibilidades para los jóvenes. Entonces, hablamos de que la educación es el arma más importante para las y los jóvenes, sin embargo, le restamos también este presupuesto para la educación. Entonces, siento que sí es bastante complejo hablarlo desde ese punto, pero claro, ¿no? Finalmente existen, como decía, estas otras alternativas desde la propia movilización ciudadana y que no siempre tienen que ver con violencia, porque hay muchos jóvenes que han logrado cambios también trascendentales y no necesariamente con la violencia, con la protesta, que es lo que evidentemente se critica, ¿no? Pero creo que se puede continuar construyendo desde esos espacios y que finalmente siempre van a ser vistos como queja también, ¿no? Porque siempre que hay este malestar, esta crítica al gobierno, se va a interpretar como una queja. Yo creo que tiene que haber la queja. Tiene que haber que la no queja. es una queja, Lo que tiene es que haber también exigencia. propuestas de solución, o sea, Claro, decir, y que está se las mal da. lo de la educación, está mal lo Y de que se las la da. eliminación del presupuesto, y yo planteo esto para resolver. Caterina lo nombraba, ¿no? Por ejemplo, Esa es la una Universidad fórmula. Central tiene una propuesta, ¿no? Y ellos justamente se mantienen en eso, que se cobren los impuestos a las grandes empresas que han evadido impuestos durante muchísimo tiempo. Entonces, con esos recursos se podría financiar también parte de la educación. Ahora, son propuestas, pero que finalmente no se toman en cuenta. No todo se resuelve con el dinero. También hay necesidad de Lastimosamente. tener una buena administración, un buen manejo y tal. Exacto. Por favor.
un manejo de los recursos, un transparente, manejo honesto, transparente. adecuado. Efectivamente, yo creo que la corrupción se ataca de esa forma, se ataca con cambios generacionales que puedan aportar a esa administración transparente. Y ahí está donde también entran los jóvenes. Los jóvenes están vinculados en absolutamente todo. Ese cambio generacional que se tiene que hacer es el que tiene que ir también envuelto de esa transparencia, que vaya a renovar esas aguas, por decir así, de todas esas instituciones que al final vienen cometiendo actos corruptos, y que de ahí también surge mucho de esta crítica que se hace desde los jóvenes hacia el gobierno muchas de las veces, o hacia otras instancias que están actuando de mala manera. Entonces, una administración transparente es lo que garantiza que se vayan haciendo bien las cosas, y ese cambio generacional es el que tenemos que hacerlo los jóvenes, pero jóvenes preparados. Yo me mantengo en que la juventud tiene que prepararse de la mejor manera, y para eso se necesita un apoyo del gobierno, un apoyo presupuestario para las universidades, que se deje de estar haciendo estos recortes que tanto daño le hacen a la educación, y que más bien enfoquémonos en poderles garantizar el acceso a este derecho constitucional que le pertenece a todos los ecuatorianos. Ok, vamos a terminar el programa. Quiero dar la palabra a nuestros panelistas, una intervención final lo más corto posible, 30 segundos. Empecemos con usted, Daniela Sánchez, en Guayaquil. Por favor, mensaje final. Bueno, mi nombre es Daniela Sánchez y como estudiante de ESPOL, Politécnica y ciudadana del Ecuador, quiero decir que por favor nuestra voz sea escuchada, así como en espacios como estos, porque nosotros como jóvenes tenemos mucho que decir y mucho que aportar con soluciones para la sociedad y para un país mejor. Perfecto. Caterine, su mensaje final, por favor. Me mantengo en que nosotros no nos quejamos, en que nosotros tenemos propuestas y que debemos ser escuchados, porque nosotros planteamos ideas desde la academia. Y comparto la idea de la panelista de que debemos formarnos, debemos educarnos, porque en la educación está el cambio. Otra cosa que quería tomar es que el gobierno no nos ayuda. Es la responsabilidad del gobierno cumplir con nuestros derechos. Perfecto, gracias. Mateo, por favor. Bueno, yo solo espero que el gobierno actual tenga éxito con las reformas que propone en el tema de educación superior. Me parece que es importante que las universidades sean libres, que tengan la capacidad de cumplir con los cupos ofertados. Creo que es importante ser propositivos y trabajar conjuntamente con la academia y con el sector privado para que nuestras aspiraciones puedan pensarse de forma moderna conjuntamente. Gracias, Génesis. Tu mensaje final. No, va a agradecerles a las y los jóvenes que diariamente también luchan por construir un país mejor y, claro, invitarles a continuar con la exigencia de derechos. Perfecto. Dasna. Yo también les quiero invitar a que demos ese paso de despertarnos, de trabajar por una mejor sociedad, formándonos, pero también siendo críticos y analíticos propositivos con este gobierno, y exigirle pues que también se le dé la apertura a las universidades para que nos sigan formando como profesionales que en un día van a poder servir a esa sociedad y vamos a poder generar este cambio y esta transformación que tanto necesita nuestro Ecuador y que lo está pidiendo a gritos. Perfecto. Muchísimas gracias a Caterine Parreño, Mateo Pazmiño, Daniela Sánchez, Génesis Anangonó y Dasna Cueva. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.